El sol matutino se asomaba por encima de los tejados de terracota de la pequeña aldea croata, proyectando un resplandor dorado sobre el tranquilo muelle de piedra donde Marco se preparaba para su viaje. Se movía con la facilidad de alguien que había pasado toda su vida en el agua, comprobando por última vez las fijaciones de su kayak marino pintado a medida. La embarcación, un vibrante salpicón de cobalto y amarillo sol contra las pálidas piedras, era muy conocida en el pueblo. Los lugareños que se detenían a tomar su café matutino le sonreían y saludaban, acostumbrados a sus expediciones, recordaban su buen humor aquel día, cómo bromeaba con el viejo pescador que remendaba las redes cerca de allí, con la voz llena de entusiasmo por la semana que tenía por delante. Había esbozado su plan con claridad, ir de isla en isla hacia el sur a lo largo de la costa dálmata, acampar en playas apartadas, vivir al ritmo del sol y el mar. Con un último empujón, la piragua se deslizó en el agua sin apenas hacer ruido, surcando la tranquila superficie. Marco se acomodó en la cabina, sumergiendo su remo suavemente, impulsándolo lejos de la familiar seguridad del puerto. Los aldeanos lo vieron partir, una figura solitaria que se hacía cada vez más pequeña contra la vasta extensión azul, hasta que fue solo una mota en el horizonte, tragada por la luz resplandeciente del mar abierto. La primera falta de comunicación se tomó con indiferencia. Al fin y al cabo, Marco era un aventurero experimentado, y el teléfono satelital podía fallar, la batería podía agotarse o simplemente podía haber perdido la noción del tiempo absorto en el ritmo del mar. Pero cuando el sol se puso el segundo día sin noticias, una sutil inquietud comenzó a extenderse por el pequeño pueblo, posándose como una fina y fría niebla sobre el muelle desde donde había zarpado. Al cabo de 48 horas, esa inquietud se había cristalizado en una auténtica alarma. Su contacto previsto, un primo en Split, que conocía el carácter disciplinado de Marco, hizo la llamada que puso en marcha la maquinaria de búsqueda. La respuesta inicial fue un esfuerzo coordinado de los pescadores locales, cuyos barcos trazaban patrones familiares a través de las aguas cerúleas, con la mirada escudriñando los innumerables islotes y ensenadas que él había planeado explorar. Gritaban su nombre en la brisa salada, y sus voces solo eran respondidas por el graznido de las gaviotas y el suave batir de las olas contra las rocas. La búsqueda oficial, dirigida por la Guardia Costera croata, se puso en marcha con sombría eficacia. Las lanchas patrulleras y los helicópteros peinaron la ruta prevista, con movimientos precisos y minuciosos. Rastraron las costas de las islas desiertas, se asomaron a cuevas ocultas y rastrearon los canales más profundos entre las masas de tierra. El tiempo perfecto que había bendecido la partida de Marco ahora parecía una burlona maldición. El mar permanecía plácido y brillantemente claro, sin revelar nada. No había restos, ni remos perdidos, ni destellos de un kayak amarillo atrapado en un arrecife. La baliza de localización de emergencia, una pieza obligatoria de su equipo, permanecía en silencio, sin ofrecer ninguna señal de socorro que los guiara. Durante una semana, la búsqueda se amplió e intensificó. Una danza desesperada de esperanza contra el vasto indiferente Adriático. Se unieron voluntarios de los pueblos vecinos, cuyas flotillas eran testimonio del afecto de la comunidad por el alegre kayakista. Sin embargo, el mar no reveló ningún secreto. Cada puesta de sol traía consigo un temor más intenso, cada amanecer un esfuerzo renovado pero cada vez más inútil. El agua que siempre había sido el santuario de Marco se había convertido en un vacío impenetrable. Después de 7 días, sin pruebas físicas y con una probabilidad de supervivencia cada vez menor, se suspendió la búsqueda oficial. Los barcos de la Guardia Costera regresaron al puerto, con sus tripulaciones sombrías. Los voluntarios se dispersaron, con el rostro marcado por una tristeza compartida e impotente. El vibrante kayak azul y el hombre que lo manejaba habían desaparecido sin dejar rastro, tragados por la misma belleza que había buscado abrazar, dejando atrás un silencio más profundo que cualquier tormenta. Tras el fin de la búsqueda oficial, comenzó una búsqueda diferente, y más duradera en los corazones de aquellos que Marco dejó atrás. Su pequeña casa de piedra, antes llena de mapas y de la energía salada y soleada de los preparativos, se convirtió en un museo de la ausencia. Su esposa Ana se movía por las habitaciones como un fantasma, con las manos a menudo detenidas sobre los objetos familiares de su vida juntos.
Un libro a medio leer en la mesita de noche. Una fotografía descolorida de su boda en la costa. Su jersey de lana favorito todavía colgado en una silla. El impacto inicial y agudo de su desaparición se suavizó poco a poco hasta convertirse en un dolor constante y sordo. Un compañero tan persistente como el propio ritmo del mar. Cada año, en el aniversario de su última salida, la familia se reunía en el mismo muelle de piedra. No lo llamaban memorial, sino vigilia, una silenciosa defensa de una frágil y vacilante esperanza. Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, pintando el cielo de tonos violetas y dorados, encendían una sola linterna y la dejaban flotar en el agua. Observaban en silencio cómo la pequeña llama se balanceaba sobre las suaves olas, una diminuta estrella desafiante contra el inmenso y oscuro mar, hasta que se perdía de vista. El ritual era una promesa tácita de recordar, una negativa a dejar que el misterio de su desaparición se convirtiera en un capítulo cerrado. El pueblo también mantenía vivo su recuerdo a su manera. Los viejos pescadores seguían señalando el mar abierto, cuando hablaban de él, bajando la voz hasta un respetuoso silencio. En la conova local, mientras se tomaban copas de vino tinto oscuro, su nombre se pronunciaba con un cariño que el tiempo no había erosionado. Pero a medida que los años se acumulaban, la naturaleza de ese recuerdo comenzó a cambiar. El hombre vibrante y esperanzado que había sido fue sustituido poco a poco por la leyenda de su desaparición. La esperanza, que en su día había sido una fuerza tangible que había impulsado a los equipos de búsqueda, comenzó a desvanecerse, perdiendo su color como una fotografía que ha estado demasiado tiempo al sol. En los rincones tranquilos del pueblo comenzaron a circular teorías, pronunciadas en voz baja para que la familia no las oyera. Algunos se aferraban a la explicación más simple, un accidente repentino y trágico, un vuelco en aguas que se volvieron traicioneras sin previo aviso. Otros, que conocían la naturaleza caprichosa del mar, susurraban sobre una ola gigante, un fenómeno extraño de inmenso poder que podía tragarse a un hombre y su embarcación sin dejar ni una sola pista. Y en los susurros más oscuros y especulativos, ocasionalmente se aventuraba una teoría más siniestra, juego sucio. Los rumores de encuentros fortuitos con contrabandistas que utilizaban los anales remotos, o un acto de violencia aleatorio de un barco que pasaba por allí, tejían un hilo de terror en el tejido de su dolor. Pero solo eran rumores, sombras sin sustancia, que añadían capas de inquietantes posibilidades a una pérdida que seguía siendo, en esencia, un vasto y silencioso misterio. 6 años de sal y sol habían grabado su paso a lo largo de la escarpada costa, suavizando los bordes del dolor hasta convertirlo en una cicatriz permanente y silenciosa para aquellos que lo recordaban. El mar, que una vez había sido rastreado con desesperada esperanza, había recuperado hacía tiempo su antiguo e indiferente ritmo. Pero el Adriático nunca revela del todo sus secretos, solo los guarda hasta el momento adecuado, hasta que llegan los ojos adecuados. Esos ojos pertenecían a un viejo pescador llamado Luca, un hombre cuya vida se medía en mareas y estaciones. En una mañana pintada con una luz suave y nacarada, su pequeña embarcación de madera se dirigía hacia un grupo de islotes remotos más conocidos por sus costas escarpadas e inhóspitas que por sus caladeros. Guió su barco hacia una ensenada estrecha y rocosa, con el rugido del motor resonando en las escarpadas paredes de piedra. El agua aquí era espumosa y verde, y el aire traía el aliento profundo y frío de la cueva marina que se abría en la parte trasera de la cala. Mientras buscaba un lugar seguro para echar el ancla, lo vio, una forma que no encajaba, una interrupción angulosa y abrupta en el caos natural de rocas y aguas bravas. Entre dos enormes rocas cubiertas de algas, medio sumergidas por el oleaje, había un kayak. No era un kayak cualquiera. El tiempo y los implacables elementos habían hecho su trabajo. El casco estaba descolorido, convertido en una versión fantasmal y blanqueada por la sal, erosionado por el viento y la arena, con la superficie cubierta de microfisuras. Pero estaba intacto, sorprendentemente intacto. No había ningún agujero astillado, ninguna brecha catastrófica, solo la lenta y paciente erosión de años a la deriva. A Lucas se le cortó la respiración, apagó el motor, dejando que el silencio lo invadiera, solo roto por el chupón y el tirón del agua en las grietas. Conocía ese kayak. Todo el mundo en los pueblos de los alrededores lo conocía. La pintura personalizada, un amarillo intenso y descolorido por el sol sobre un azul cobalto desvaído,
Era tan única como una huella dactilar. Era un diseño que había visto por última vez hacía 6 años. Empujado desde un muelle bañado por el sol por un hombre lleno de risas y determinación. Una fría y pesada sensación de temor se apoderó de él. No estaba viendo un equipo perdido, sino un fantasma. Con el corazón convertido en piedra, buscó su radio, ya agobiado por el peso del descubrimiento. Lo denunciaría a las autoridades y al hacerlo, reabriría una herida con la que la comunidad había aprendido a vivir. La llegada de las autoridades rompió el antiguo silencio de la cala. Una lancha de la policía, seguida de un barco forense más pequeño, maniobró con cuidado a través de la traicionera entrada, con sus motores emitiendo un zumbido bajo e intrusivo que contrastaba con los sonidos naturales del viento y el agua. El equipo se movió con una precisión sobria y metódica, con expresiones sombrías mientras observaban la escena. La piragua, todavía encajada obstinadamente entre las rocas, parecía aún más una reliquia bajo su escrutinio profesional, una cápsula del tiempo de un misterio que llevaba 6 años sin resolverse. Extraerla fue una operación delicada. Las rocas eran resbaladizas, el agua subía de forma impredecible, y la frágil embarcación debía manipularse con el cuidado de una excavación arqueológica. Utilizando eslingas inflables y un cuidadoso efecto palanca, trabajaron para liberarla de su prisión de piedra, un proceso que les llevó casi una hora. En la cubierta estable bajo el brillo intenso y clínico de las luces portátiles, comenzó el examen. Se documentó cada centímetro. La pintura personalizada descolorida, las marcas de rozaduras de innumerables días a la deriva, las finas grietas que cubrían la fibra de vidrio blanqueada por el sol. Abrieron los compartimentos sellados uno por uno, moviendo lentamente sus manos enguantadas. En la escotilla principal, guardado de forma segura dentro de una funda impermeable que milagrosamente había conservado su integridad, lo encontraron. Un delgado paquete de documentos. El papel estaba ligeramente húmedo en los bordes y olía débilmente a sal y moho, pero la impresión aún era legible. Estaba su nombre, su dirección, el número de registro del kayak. La confirmación oficial llegó con un golpe sordo, silencioso y definitivo. Era la embarcación de Marco. Un registro más minucioso no reveló nada más de carácter personal. Ni cartera empapada, ni teléfono satelital, ni equipo de campamento, ni ropa. Los demás compartimentos estaban vacíos, limpiados por el mar, o tal vez nunca llenos. No había signos visibles de lucha dentro de la cabina, ni arañazos, ni manchas de sangre, ni nada roto o desgarrado. El kayak en sí no mostraba daños importantes por impacto, ni agujeros ni juntas astilladas que sugirieran una colisión violenta con rocas o embarcaciones. Lo único que revelaba era una exposición prolongada a los elementos, un desgaste lento y paciente por el sol, la sal y el agua infinita. El equipo empaquetó el kayak para su transporte, en una procesión silenciosa y sombría. Era una prueba crucial, pero no respondía a ninguna pregunta. Era un casco, un barco fantasma, que regresaba a puerto sin su capitán. El descubrimiento de la piragua sacudió los tranquilos ritmos del pueblo y los canales burocráticos de la policía regional. Un caso relegado durante mucho tiempo a los archivos, una historia de dolor y especulación, volvió a cobrar vida de forma abrupta y dolorosa. El casco azul y amarillo descolorido, ahora guardado en un almacén de pruebas de la policía, se convirtió en el centro de una nueva investigación, y su silenciosa presencia exigía respuestas que se habían pospuesto durante 6 años. El primer paso fue volver al principio. Los investigadores, algunos de los cuales habían participado en la búsqueda original, desempolvaron los viejos informes, y comenzaron la sombría tarea de volver a entrevistar a los testigos. Se sentaron una vez más en las plazas soleadas del pueblo, y en las conovas a la sombra, hablando con los pescadores que habían visto por última vez a Marco, el primo de Split que había esperado una llamada que nunca llegó, la familia cuyo dolor se había renovado y agudizado con el regreso de la piragua. El paso del tiempo había difuminado algunos detalles, pero había cristalizado otros. Se volvieron a contar anécdotas, se tamizaron los recuerdos con la gravedad del nuevo contexto, se sopesó cada palabra en busca de un significado que podría haberse pasado por alto antes. Al mismo tiempo, se abrió una nueva vía de investigación, que no existía 6 años antes. La moderna tecnología oceanográfica,
permitió un análisis sofisticado de las complejas corrientes del Adriático. Los especialistas introdujeron décadas de datos en potentes modelos, trazando las posibles rutas que un objeto a la deriva podría haber tomado desde la ruta prevista por Marco hasta esa remota y rocosa cala. Las simulaciones dibujaron una imagen de un vasto laberinto acuático, con poderosas corrientes que se arremolinaban entre las islas como ríos invisibles. Se consultó a un respetado experto marino, un hombre cuya vida se había dedicado a comprender los mecanismos ocultos del mar. Tras examinar el estado de la piragua y los datos del modelo, propuso una teoría convincente. Sugirió que la embarcación podría haber quedado atrapada en un giro, un gran sistema de corrientes oceánicas que se arremolinan. Aislada en este inmenso remolino de movimiento lento, podría haber quedado atrapada durante meses, o incluso años, dando vueltas en un purgatorio acuático lejos de las rutas marítimas y los patrones de búsqueda. Sometida únicamente al sol y la sal, un cambio en el viento o un sutil cambio en la corriente, podrían haberla expulsado finalmente, llevándola en la última etapa de su viaje para depositarla, con una precisión casi cruel, en la única cala donde finalmente sería encontrada. Esta posibilidad científica ofrecía un extraño consuelo, una explicación para el largo silencio, una razón por la que no se había encontrado nada durante tanto tiempo. Sin embargo, solo era una teoría sobre el viaje de la embarcación, no sobre el destino del hombre, y no servía para disipar la inquietante pregunta central de cómo había llegado a abandonarla en primer lugar. La reaparición del kayak no trajo consigo el cierre del caso, sino más bien una avalancha de especulaciones. En la sala de reuniones de la comisaría, alrededor de las mesas desgastadas de la taberna y en las conversaciones en voz baja en el muelle del pueblo, resonaba una sola pregunta: ¿qué le había pasado realmente a Marco? El kayak, ahora un testigo silencioso y blanqueado por la sal, no ofrecía ninguna confesión, solo contradicciones que alimentaban una docena de teorías. Entre los investigadores, la teoría del accidente era la que tenía más peso. Reconstruyeron un escenario de clima repentino y violento, una tormenta que se desató desde el sur sin previo aviso, del tipo que conocen los marineros experimentados del Adriático. En tales condiciones incluso un experto como Marco podría verse abrumado. Una ola traicionera, empinada e inesperada, podría haber volcado el kayak en un instante. El impacto del agua fría, la lucha por enderezar la embarcación, la rápida aparición de la hipotermia en las profundidades engañosamente frías, fue un final marítimo trágicamente común. La piragua vacía, una vez liberada de su agarre, comenzaría entonces su largo y fantasmal viaje a la deriva. Esta narrativa era clara, lógica y no requería actores malévolos, solo la reconocida ferocidad del mar. Sin embargo, a otros le resultaba profundamente inquietante el estado del kayak. Su estado intacto, sin ningún daño catastrófico, ponía en duda la teoría del accidente. ¿Cómo puede volcar un kayak y separarse de su remero, sin mostrar ni un solo signo de esa violenta lucha? La pregunta llevó a una posibilidad más inquietante: que el kayak hubiera sido ocultado deliberadamente. La remota y casi inaccesible cala donde fue encontrado podía indicar un esfuerzo consciente por ocultar la embarcación. Esta línea de pensamiento abrió la puerta a reflexiones más oscuras. ¿Había Marco tenido problemas en tierra? ¿Había varado él mismo el kayak por alguna razón desconocida, y había sufrido un accidente o un acto delictivo en tierra, dejando su embarcación para que fuera descubierta años más tarde? Sin embargo, los rumores más oscuros provenían de los pescadores más ancianos, hombres que sabían que los secretos del mar no siempre eran naturales. Hablaban en voz baja de las rutas de contrabando que aún atravesaban los canales remotos y los islotes deshabitados de la costa, el movimiento ocasional de lanchas rápidas por la noche, las entregas en calas escondidas. Era un mundo en las sombras que existía más allá del turismo bañado por el sol de la costa dálmata. ¿Podría Marco haber tropezado inadvertidamente con algo que no debía ver? Un encuentro con contrabandistas explicaría una desaparición repentina y silenciosa, y un kayak escondido para eliminar las pruebas de una cita. Era una teoría basada en rumores y miedos, sin pruebas que la respaldaran, pero en la ausencia de respuestas se fue enconando. Tras semanas de debate, los investigadores tuvieron que ceder. Las pruebas eran circunstanciales y las teorías contradictorias. La hipótesis del accidente era la favorita oficialmente, pero las preguntas que planteaba el impecable estado del kayak
No podían descartarse. El caso quedó abierto. Pero no se llegó a ninguna conclusión. El misterio del destino de Marco simplemente había cambiado el silencio de las profundidades por el silencio más tranquilo y frustrante de las ideas contradictorias, dejando a una comunidad y a una familia suspendidas entre lo plausible y lo impensable. El informe oficial fue sellado y archivado, con una última línea que era una cruda admisión de derrota. Caso sin resolver. La investigación, que en su momento se reavivó con tanta esperanza, había llegado a su fin, dejando tras de sí solo el eco hueco de preguntas sin respuesta. Para las autoridades, era una cuestión de logística y probabilidades. Para la familia de Marco, era la rendición final y formal ante una pérdida que nunca se explicaría. Les entregaron la piragua, que ya no se consideraba una prueba, sino una reliquia. Su entrega fue una ceremonia sombría y dolorosa. 2 agentes la trajeron en un remolque, y el casco azul y amarillo descolorido parecía pequeño y frágil frente al telón de fondo de la casa de la familia. Ana se quedó de pie en el camino de piedra, con las manos apretadas a los costados, mientras lo descargaban con cuidado. Esa carcasa de fibra de vidrio y recuerdos era todo lo que había quedado de su marido, una parte tangible de él, pero que solo hablaba de su ausencia. Lo colocaron en el cobertizo del jardín, donde la suave luz que entraba por la ventana polvorienta parecía más suave sobre su superficie erosionada por la sal que el duro sol de la cala. No era un consuelo, sino un punto focal para un dolor que hasta ahora carecía de objeto. Algunos días Ana se limitaba a quedarse en la puerta y mirarlo, como si esperara que la propia piragua rompiera su silencio de 6 años y le dijera lo que el mar no le decía. La historia de la desaparición de Marco se convirtió en parte permanente de la tradición del pueblo, una historia que se contaba a los visitantes en voz baja, un recordatorio de la doble naturaleza del mar. Era un lugar de impresionante belleza y profundo misterio, un poder que daba vida y sustento, pero que exigía un respeto que rayaba en el miedo. Las mismas aguas que brillaban bajo el sol del verano podían en un instante convertirse en un vasto y indiferente vacío. La historia de Marco ponía de relieve la fragilidad de la vida, la delgada línea entre la aventura y el olvido que todos los marineros en su corazón saben que existe. Su desaparición se sumó a la lista de misterios marítimos, que nunca obtienen respuestas claras. No habría cierre, ni cuerpo que llorar, ni villano al que culpar, ni narrativa satisfactoria que envolviera la pérdida. Solo quedaban las especulaciones, y el profundo y silencioso dolor que se instaló en los huesos de quienes lo amaban. El mar guardó su secreto, como ha guardado tantos otros, dejando a los vivos lidiar con la eterna y sin respuesta pregunta de cómo un hombre tan lleno de vida pudo simplemente ser borrado por el horizonte, sin dejar nada más que un kayak desgastado y un silencio que ni siquiera las olas podían llenar.